¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy estamos en un programa más de Ser en Plenitud, en este espacio que hemos denominado hasta ahora, porque está en construcción, el tertuliadero. Y hoy tenemos nuevamente a Juliana con nosotros, creo que va a empezar a aparecer en este programa constantemente. Hemos decidido construir este espacio para poder hablar con ustedes de todo tipo de temas. Hay que resaltar que Ser en Plenitud no tiene el objetivo de decirle a la gente cómo debe vivir, ni darle fórmulas para la vida, porque cada quien irá en su proceso de crecimiento y vendrá a este espacio a buscar lo que sea que esté buscando. Nosotros solo queremos opinar, contar cosas, contar experiencias, invitar personas. Entonces quería como hacer esa aclaración, porque aquí ninguna tiene una fórmula de cómo se debe vivir bien y cuál es la forma perfecta de comportarse. Entonces, bueno, en esa medida empecemos. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con las personas tóxicas. Por ahora, pues, bienvenida Luchi, bienvenida Cruz, bienvenida Juliana. Gracias, qué rico compartir. Y más, qué rico naturalizar este tipo de temas y empezar a hablar de manera tranquila, espontánea, sin juicio, y que cada uno opine lo que cree y lo que de acuerdo a su experiencia ha creado, y que los que nos están viendo en realidad tomen lo que funcione para ellos y lo que no lo dejen pasar. Me encanta eso que tú dices de sin juicio. Pienso que hoy esa va a ser la línea de nuestra tertuliadero, porque cuando uno tiene la certeza de que nadie te va a cuestionar, llegas con mucha más facilidad a todas esas expresiones que se dan en Ser en Plenitud, y que me gustaría mucho que siguieran observando este tertuliadero. Muy contenta en esta reunión de mujeres con Tatiana, absolutamente todos en un proceso de mirarnos y transmitirle a ustedes en general algo que es latente en todo momento y que vamos a descubrir hoy con Juliana y con todos los que estamos aquí tertuliando. Además, creo que todas somos muy buenas conversadoras. Sí, está. Pero hay algo muy importante, y creo yo que este espacio es rico, porque cada una va conversando, ¿cierto? Y va opinando o va poniendo en la mesa, literalmente, como cosas propias, historias, recuerdos, su misma idea del tema que toquemos. Tatiana al inicio hablaba de algo muy importante, que muchas veces nos sentamos y conversamos y resultan las conversaciones que uno dice, ¿cómo no lo teníamos grabando, no teníamos esa cámara acá? Porque realmente resultan cosas muy interesantes cuando uno se abre, cuando uno encuentra un buen conversador al lado, sí, o un buen simplemente oyente. Entonces yo creo que aquí va a estar eso entre todas nosotras. Podemos continuar. Ese ejemplo que da Luchi es muy interesante, porque claro, uno a veces por cuidar, porque quiere al otro, porque le quiere hacer ver cosas que desde la perspectiva de uno, muy propia, uno dice, si cambiara esta actitud, tendríamos una relación tan tranquila, tan perfecta. Claro, de pronto no perfecta, pero al menos más estable, ¿no? Porque sí es verdad que algunas actitudes de uno y de los otros, cuando son tan constantes y uno siempre se encuentra con la misma actitud, pensemos en las parejas, ¿no? A veces se le dice a la pareja, ve, pero ¿por qué no te comunicas más? O decime dónde estás, llámame, alguna cosa, porque es que yo aquí me muero de la angustia, por ejemplo, es muy común, yo lo escucho en muchas personas. Pero la otra persona nunca cambia esa actitud. Entonces tú lo dices la primera, la segunda, la tercera, ya llega un momento donde en una discusión, como dice Mariana, que uno esté en un nivel de estrés, ella llama el tema del cortisol, tú estás invadido de cortisol, ya ese día no tienes paciencia. Estás reactivo. Ese día ya, estás en modo amenaza, como dice ella. Y además porque ya sientes que es demasiado, le has tenido mucha paciencia, se sigue presentando. Obviamente eso en problemas mucho más graves que la llamada a tiempo. Entonces creo que es interesante pensar que uno a veces cuando está queriendo transformar ciertas conductas del otro se puede volver tóxico, y tal vez uno no tenga una mala intención, puede querer simplemente que la relación se amenice un poco. Quisiera hay otro autor, aparte de Marianne Rojas Estapé, y es Bert Hellinger. Bert Hellinger es el padre, por decirlo así, o uno de los pioneros en las constelaciones familiares.
Y con todos estos ejemplos que hemos dado de en nombre del amor querer hacer algo, o sea, la intención no es dañar, es cuidar, es hacer sentir bien al otro o hacer que modifique sus conductas en pro de una relación o mi comunicación con el otro, todo en nombre del amor. Pero Bergenlinger promueve el amor en orden, porque si tú dices todo lo justifica el amor, que es una frase súper común, tanto en adolescentes como incluso en adultos, es que de padres a hijos, en parejas, en compañeros, es que el amor todo lo puede. No dudo de la fuerza del amor, pero con el tiempo he aprendido a entender que se necesita amor en orden, porque no es lo mismo. Viene siendo un amor en orden. Tú estás en una relación como esta, hay mucho amor, pero estaba en desorden porque no respetabas los límites de la otra persona. No reconocías al otro en su ser, en su individuo, en su capacidad de decisión. En este ejemplo, desde mi punto de vista, en este ejemplo de cambia esto, aquello, habla otro. O una cosa son los acuerdos, pero si hay algo que en realidad tú te logras abstraer y dices, bueno, esto en realidad afecta a la relación o es que choca con lo que yo soy, ¿sí? En ese punto, ahí hay que tener mucha autocrítica también y tampoco darse duro a uno ni flagelarse, ni es que no, yo soy lo peor o quiero cambiar a la gente, no, pero sí, paso a paso hacemos el ejercicio de pausarnos, de mirar, de ver esas demandas de nosotros hacia el otro, de dónde vienen. Dejamos de decirnos incluso tóxicos a pasar a reconocer nuestros vacíos, nuestras carencias, nuestras inseguridades y se hace un poco más de higiene del lenguaje y también higiene de la salud mental, porque es que yo diga es que yo soy muy tóxica, automáticamente genera un bloqueo en mi mente que yo ya me puse la etiqueta, entonces ¿cómo voy a pretender que otro no me vea tóxica si yo me veo tóxica y me siento tóxica? Es lo peor. Entonces, está bueno este tema de Marianne y lo quería acompañar con Bert Hellinger, que tiene unos órdenes del amor, que es jerarquía, el orden de pertenencia, o sea, hay varios, pero la premisa en general es amor en orden, eso es. De hecho, hace poco estábamos con nuestra sobrina y es muy agradable cuando nos sentamos a conversar con ella porque también es una mirada desde la juventud, pero una juventud que se está formando, y se está formando no solo en sus temas académicos y profesionales, sino también desde su personalidad y su higiene mental. Entonces terminamos casi que terapiadas con ella, y entonces eso cuando dice uno, Tatiana cuando dijo cambiar conducta del otro, yo ahí mismo me fui inmediatamente. ¿Te viste reflejada? A esa charla con ella. Por eso te viste reflejada, identificar esa situación. Fue porque ella llamó la atención a que de hecho nosotros como familia tendemos mucho a eso. Tendemos mucho a que el otro actúe conforme a como yo quiero, como yo creo que es lo adecuado. Cuando Luchi habla de ese daño que hemos causado, quizá, obviamente sin quererlo, y que nos ha llevado a tener que asumir esa distancia, y es sobre todo pues, la distancia, por ejemplo, de mi hija, porque es una mujer que es amada profundamente toda su vida, y ella lo sabe, ella no puede nunca pecar pues, de que diga es que no me quiere, no, es un amor que ella sabe, sobre todo sus tías, pero que no hemos sido, digamos, entregado ese amor tan en orden, para tomar lo que dice Bert Hellinger, tan en orden, porque igual también hemos querido pretender cambiar mucho sus conductas, y hoy le decía yo a Luchi, Camila es una mujer supremamente inteligente, ella es demasiado inteligente, cree uno que es uno más inteligente, pero ella es más inteligente emocionalmente, y hay cosas que a uno le duelen, por ejemplo a mí como mamá, y eso pues queda aquí ya claro, le duele a uno esas ausencias, esos silencios, pero cuando yo la veo digo, hombre, qué vieja tan berraca, ¿cierto? Porque es que cuando uno es capaz de decir, esta persona me está haciendo daño y yo necesito sanarme,
Y como yo también le decía a mi hijo, es que primero tiene que sanar uno para poder querer sanar al otro. Mi hijo le ha encantado toda la vida la aviación, entonces yo le digo, es eso, como cuando tú vas en un avión, lo primero que te dicen, protéjase, curas y después auxilia a los otros. Claro. Entonces yo la veía a ella y yo decía, papita, porque cuánta gente tiene una pareja tóxica o que le provoca toda esa toxicidad y no son capaces de tomar una decisión, de alejarse. Sí, sí. O de decir, hasta aquí voy De yo, poner límites. o pongamos esto aquí, cómo vamos a trabajar esto, o se acepta o se cuadra la situación. De hecho, también en el libro de Encuentra tu persona, Vitamina, Marian lo dice, hay que gestionar eso. Y hay un momento, o se acepta la situación o se repara. Y sumen el perdón, que es algo también muy importante para cualquier cosa, porque es que hay veces hasta logramos convertir digamos, una afrenta, una palabra maldicha en momentos de ira, que volvemos al tema que Luchi siempre ha querido que se hable de la ira, porque la ira conlleva tantas cosas, pero uno se queda regodeando, queda como en un bucle, y esa misma palabra te hace más daño, y resulta que es que el problema no fue la que lo dijo, porque probablemente la que lo dijo no lo dijo ni con esa intención, pero uno la asumió de otras maneras y quedó produciendo todo ese cortisol, que seguramente después hablaremos mucho de él, porque también hemos aprendido, o por lo menos intentamos hacerlo. Está bien, está bien. Estoy muy contenta de ver que eso abre un camino. Hasta de tristeza, porque es que Total, no está bien general eso, porque es que mirar adentro requiere de valor. Valor, y eso es que hay veces dice uno que no se tiene que dar muy duro, y uno no se tiene que dar muy duro, pero hay veces tratarse simplemente de reconocer y aceptar ya de por sí causa es un desafío. En esos moldes en los que a veces queremos observar a la gente, es que tiene que ser de esta manera o de aquella, ¿no? La gente, las personas somos así, somos variables, un día pensamos una cosa, el otro día otra, y de hecho tenemos conductas que muchas veces decimos, hombre, ¿yo por qué hice eso? Pues yo no creí que yo fuera capaz de hacer una cosa de esas. Entonces, de fondo yo pienso en eso, pero sí creo que estos escenarios de discusión y estos saberes van ayudando al menos a que uno identifique algo que yo veo que está de fondo en esta conversación, y es que el problema generalmente siempre es uno. Si uno concibe eso, si uno alcanza a entender el problema soy yo, no quiere decir que el otro no tenga responsabilidades en ese relacionamiento, pero yo no puedo controlar a nadie, o sea, yo no puedo hacer que el otro cambie, y el otro puede incluso haber identificado que lo que yo le estoy diciendo es razonable, pero si no me quiere dar la razón simplemente no lo hace. Y entonces yo no me puedo quedar ahí esperando a que el otro cambie, señalándole las cosas que a mí me molestan para poder que tengamos una relación. Lo que uno tiene que entender, bueno, lo que dice Juliana, esto debo tomarlo es para mí. ¿Por qué me molesta esta persona? ¿Por qué su actitud repetitiva en este sentido me afecta tanto? Marian dice, una persona tóxica es aquella que se te queda en la cabeza. Tú tuviste una discusión y te vas para la casa, te quedas pensando, pero ¿por qué dijo eso? Siempre el comentario negativo, no responde a las cosas, ¿por qué no hace eso? Entonces estás constantemente en un estrés. Y eso, la otra persona no te lo va a cambiar, nadie te lo va a cambiar. Tienes que ser tú la que diga, bueno, voy a soltar esto, ¿cierto? Voy a soltar a esta persona. Pues ella que coja su camino y yo el mío, cuando se puede hacer. Hay personas tóxicas de las que uno no puede soltar, la mamá, los hijos. Y son personas que toda la vida van a estar con uno. Entonces ella dice, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo quiero que entremos de pronto o me gustaría que entremos a ese plano de cómo gestionamos ese tipo de personas, pero incluso antes que podamos mirar dos ejemplos que ella da varios ejemplos de personas tóxicas, ¿no? Que son muy vanidosas. Es esa persona que siempre quiere aparecer en escena, ¿no? Ella dice, esa persona que te quiere porque tiene un vacío y necesita que la vean, entonces quiere ser arrolladora. Y en alguna medida tú lo puedes tolerar, pero llega un momento donde ya se te vuelve muy incómodo. Y recuerdo de la persona negativa, la persona que tiene una perspectiva negativa de la vida y que siempre está viendo la parte negativa del tema. O sea, son la egoísta, los que no son capaces de entregar más y son siempre deseando tenerlo todo para sí mismo.
Pero por ejemplo, hablabas tú ahorita de esas personas a las que uno a veces no es fácil dejar, o sea, de que sabe que le generan alto grado de toxicidad. Niveles altos. Sí, y que ya sabemos pues que ella lo asocia es como, no tanto, o sea, sobre todo el cortisol, que lo eleva. Para mí, yo en estos días me preguntaba, y eso seguramente me lo tendrá que explicar bien un médico o algo, porque primero hablábamos de pura adrenalina, ¿cierto? Ahorita se está hablando más del cortisol, pero son más o menos dos muy emparejadas, ¿cierto? Y actúan en eso como de protección o de... Sí, como la misma intensidad. Sí, pero bueno, después entraremos más detalladamente a hacer esa pequeña diferencia entre esas dos, el cortisol y la adrenalina. Pero entonces, cuando hablamos de esas personas que nos elevan el cortisol, y es verdad, es que lo más charro es que cuando uno va leyendo este tipo de cosas, uno va empezando como a ser consciente. Claro, pero también es muy chévere cuando ya tú también, yo le decía hace poco, unos meses atrás, le decía yo a Tatiana, que cuando yo tenía rabia yo sentía como la cosa aquí, ¿cierto? Entonces uno empieza ya a identificar eso de cuando hablamos de las emociones, ¿dónde las sientes? Porque ella también lo dice, o sea, el cortisol y todas estas personas tóxicas no solo afectan la parte mental, sino la parte física. Bueno, ya termino pues para que Luchi pueda hablar, porque sí, entonces uno llega y dice esas personas tóxicas a las que no se puede retirar. Por ejemplo, el esposo, ya hace un ejemplo de una que ya se llama Fabiola, asumo que no sé debe ser su nombre, donde el hombre era un perseguidor, un intenso, un tóxico, como dirían los jóvenes ahora, y ella era consciente del daño que le hacía, pero no era capaz de tomar la decisión de alejarse de esa persona. Entonces, bueno, esto yo no sé qué tan bueno sea uno ya ser tan consciente de ciertas cosas, porque ya también uno siempre está como en la mira, ¿cierto? De analizarse y... Es que la conciencia tiene que jugar un papel, un objetivo. Si yo me doy cuenta de algo, pues no basta solo con darme cuenta y continuar la vida, y ya lo sé. Juliana lo decía la vez pasada, pues yo no sé, Juli, si uno alcance a ser así de evolucionado, pero yo creo que uno puede al menos decir, ya lo identifiqué, ahora qué hago con eso, pues tiene que tener un sentido, porque si yo identifico que tengo conductas incómodas o que el otro tiene, pues tengo que tomar una decisión al respecto, o quedar ahí esperando a que se solucione porque sí. Un acuerdo o una toma de decisiones siempre va a ser importante en ese tipo de cosas. Yo digamos que desde mi perspectiva complemento un poco este tema de por qué nos identificamos tanto con ciertas actitudes, máscaras o formas de actuar propias o de otro, y es también por el sistema familiar del que nosotros hacemos parte. O sea, nosotros nos llegamos aquí porque hicimos chispún y nos sentamos en la sala, o sea, en realidad tenemos una historia de vida que nos acompaña, y es necesario mirarla, es necesario no enjuiciarla, es necesario resignificarla para poder tomar ese tipo de decisiones. Hay veces que las personas pueden tener claro que esa persona no le contribuye, la agrede, la violenta de diversas maneras en su intimidad, en su privacidad, físicamente, mentalmente, y aún así teniendo toda la lista de chequeo hecha, no es capaz de irse, no es capaz de denunciar, no es capaz de poner límites, y es precisamente ahí donde más hay que ver, porque si esa persona en su adulto racionalmente ya tiene todo claro, ¿qué es eso tan inconsciente que todavía la ata, la limita? ¿Cuál es su miedo en realidad? Y es algo que en realidad cuando uno mira muchísimo más allá, ve el trasfondo de las cosas y llega a un punto donde ya no juzga pero mira, te lo están pasando por enfrente, ¿qué sigues haciendo ahí? ¿Qué más tienes que vivir? Ahí con esos juicios tú no sabes en realidad esa persona que capaz y todos los días se hace la misma pregunta y no es capaz de reaccionar por algo mismo que tiene dormido en su inconsciente. Julio, o sea que hasta acá podemos decir, ver y asumir la realidad como es un primer paso, pero no es la solución de todo. Es el no inicio, es el comienzo. No, exacto, no basta solo con verlo, o sea, yo lo puedo ver, listo, ya lo vi, ahora,
¿qué tengo que hacer con eso? Yo te hago esa pregunta, después de que uno lo ve, ¿cuál es el siguiente paso? Pues depende del caso, porque hay personas que ven y son capaces de accionar de una vez. Ahí hay otro tema, ¿desde dónde accionas? Desde la rabia, la ira, me voy, desde la rebeldía, desde el impulso, o por el contrario, eres capaz de decir, bueno, esta situación me está pasando por esto, esto y esto, a todas las mujeres de mi familia les pasó, esto es algo que viene pasando y elijo verlo y con amor lo veo y lo voy a resignificar, pero hoy para mi vida no contribuyes, toma distancia, es diferente. Se van, es la misma forma, pero es el mismo resultado, pero cambia la forma. Entonces, ¿qué hacer en realidad con esas personas que se van quedando? A mí me parece que todos en la vida tendríamos que, y ahora en la sociedad en la que estamos, digamos que naturalizar un poco más el hecho de trabajar en esa, ahora se llama constelaciones familiares, pero en realidad es en esa resignificación de tus historias, en todas esas historias de mujeres que, por ejemplo, hay mamás, abuelas que han vivido historias de opresión, de sumisión, de estar calladas, y cuando nace un nuevo hijo o hija, sobre todo si es del mismo género, le dice, sea libre, diga lo que no le gusta, no se quede callada, y ahí lo único que le está gritando es lo que ella no pudo decir, ¿sí? Y resulta que te dicen todo, sea libre, pero en realidad en el inconsciente están todas esas cadenas de mujeres, hombres también sucede, pero pues para el ejemplo, de toda esa historia que está quedada en el silencio. Entonces, por eso desde mi profesión ahora, yo busco aportar y ser instrumento, porque es que yo no es que dé sanación o solución, doy herramientas para que cada uno se autogestione y se haga cargo de su historia. Entonces es muy diferente cuando esa persona que tiene todo la lista de chequeo para dejar a alguien, pareja, trabajo, compañero, amigo, qué sé yo, incluso los hijos, incluso una madre, incluso un padre que no contribuye en esta forma de relacionarnos, se mire desde una forma muchísimo más compasiva, porque no es lo mismo que tú vayas a terapia y digas, yo tengo la culpa, o sí, no, es que pobrecita mi mamá, mi abuela y mi tatarabuela. No se trata de pobrecita, se trata de, si esto te viene pasando, ¿para qué te está pasando? Y si te estás sintiendo paralizada, pues hay que mirar qué inconscientemente es lo que te tiene paralizada. Yo creo que hasta aquí podemos llegar ya para ir cerrando este espacio. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo, porque es que hay muchos temas que se quedan de fondo. El trabajo personal, considero yo, de lo poco que he hecho hasta ahora conmigo, que la vida me obligó de alguna manera a mirar cosas que no quería, he identificado que es muy difícil dar ese primer paso para no decir, listo, voy a reconocer todo lo que tengo que cambiar dentro de mí por mi bienestar, más allá de por señalarme o ponerme el bulto encima, que a veces las personas cuando les dice hay que hacer un proceso personal creen que es que uno les está tirando basura o les está poniendo un bulto encima, y no, la cuestión es que, digamos que cuando uno ya ha vivido algunas etapas, uno dice, hay que dar ese primer paso y entender que uno tiene que primero pasar por ese umbral en el que tengo que mirarme y tengo que asumir las cosas que yo he hecho que no son tan buenas, asumir aquellas cosas de mi conducta que no son tan agradables, y eso no es malo porque todo el mundo las tiene. Después decir, bueno, tengo que cambiar, ahora tengo una historia de vida, que eso podemos hablarlo en algún momento, como la historia de la infancia, del pasado lo marca tanto a uno, y uno trae conductas al presente que no sabe de dónde vienen, pero que si se siente un momentico a pensar, dice, ay, madre, esto lo hacía mi mamá, o es que a mí cuando era pequeña me dijeron tal cosa, y yo me quedé pensando en eso. Entonces uno está muy hechizado desde pequeño, ¿no? Con un poco de cosas que le dijeron. Entonces, claro, entrar en ese proceso es primero identificar qué es, si no logro verlo, porque de pronto no tengo las herramientas, no tengo las lecturas encima, las personas al lado, identificar otra cosa, es que necesito ayuda. Ese es el segundo paso, poder decir, yo no puedo sola con esto, sé que me está pasando algo, no estoy feliz con esta realidad,
pues voy al psicólogo, ¿cierto? Que es que tengo un prejuicio, la gente tiene muchos prejuicios con los psicólogos. Ay, absolutamente. Horrible, entonces, qué pereza. Estoy loco. O estoy loco, o es que el psicólogo, ¿para qué? Si tiene una vida también igual de horrible, está peor, es que bueno. Es un mortal igual que yo, que me va a solucionar. Claro, y eso es falso, uno Pasa. tiene que quitarse esa idea de que el psicólogo no le va a ayudar. Por ejemplo, me he sentado frente a un psicólogo y a mí no me interesa si el psicólogo tiene problemas, y me interesa que sabe cosas, me las puede transmitir como herramientas. Y esta es otra cosa que yo sí puedo dar como fe de eso, porque lo he vivido, y es que uno se tiene que disponer a ese proceso personal. No basta con ir al psicólogo y creer que ya porque fui, me senté media hora, ya hice mi trabajo. Total. Mentiras, es que uno se va para la casa con el trabajo por hacer. Le toca a uno sentarse, llorar. He identificado otra cosa que también me gustaría que en algún momento hiciéramos ese programa, y es que cuando uno abre esas puertas, uno entra en una especie de depresión, porque es muy difícil no pasar por ahí. Pero me decía una psicóloga con la que yo estuve, ella es mexicana, es muy buena, y ella me decía, Tati, es parte del proceso de sanación tener que llorar. O sea, Total. tienes que ponerte triste en algún momento, tienes que sentir culpa en algún momento. Ira, Pero lo vivir que, las no, emociones. lo que no puedes perder de vista es que eso te está aliviando. Cuando te sientes deprimida, ¿qué pasa? Que uno se deprime más por saber que está deprimido. Dice, ay, abrí una puerta que no podía abrir, qué miedo, qué dolor. Y empieza uno con ese dolor tan horrible. Pero si uno sabe que está caminando y que tiene que enfrentarse a eso, yo lo vuelvo a decir, cuando uno logra salir de eso, uno dice, uy, pucha, lo pasé. Ajá. Entonces eso es lo que a la gente no le gusta, por eso está la resistencia, y siempre dicen, ay, pero es que yo ya lo hice, yo ya lo pensé. No, porque si no está teniendo un efecto contundente en tu realidad, realmente no has hecho ningún proceso. Has avanzado unos pasos y te devolviste porque te dio miedo, porque no quieres sentirte mal, porque no quieres responsabilizarte, que es algo que tú dices mucho. Hazte cargo de las cosas. Empezó con todo ese deseo de ser en plenitud, de transmitir cosas sensibles, pero que también nos suceden a nosotros. Total. Y por supuesto esa herramienta de la que tú hablas, que es llegar y sentir que no estás solo, sino que personas como tú tienen otras metodologías también para llegar a ese Igual, punto de lo que tú dices, ayudarnos. personas como yo, por La pauta, formación- la pauta. Es el tema de reconocer que todos somos humanoides y que el psicólogo, psiquiatra, terapeuta holístico integral, biodecodificador, constelador, no es que seamos seres iluminados, trascendidos, con una verdad absoluta. Somos personas que hemos tenido el valor de empezar a sanar. Y en el camino que hemos transcurrido sanando y decidimos formarnos para ayudar a otros a sanar. Entonces no es que ya la tengamos resuelta, qué rico fuera, que es toda la vida, sí, toda la vida, pero es cada vez que se introyecta algo, es como cuando aprendemos algo de manera tradicional, en la profesión, en la casa, una receta, en la cocina, montar bici. Al principio te cuesta, puede parecer que no lo vas a hacer bien, que no lo vas a lograr. Y en un momento dado llega un punto donde lo hiciste y ni te diste cuenta cuándo. Lo mismo pasa con las emociones. Tú abres esa caja o levantas esa alfombra, que es lo que yo digo, que es donde uno barre toda la basura que no quiere ver y ay, llegó visita y así en algún momento en la casa pasó. Y cuando levantas y ves, miércoles, todo esto está acumulado ahí, bueno, pero yo lo voy a abrir por mi conflicto de pareja y lo saco. Y resulta que después ya estuvo tanto tiempo pegado al conflicto con la mamá que se viene con la mamá incluida. Y entonces la mamá estaba con la abuela y con el papá y con el hijo. Nunca paras. Lo que sí cambia es que cada vez introyectas más esa manera de gestionar tus emociones, que se vuelve más ligero, se vuelve un hábito de vida, ¿sí? Entonces, este tipo de terapias, psicología, psiquiatría, reiki, homeopatía, constelaciones, barras, no es que sean la cura, son la herramienta para que tú, cuando te llegue un conflicto, lo sepas gestionar. Porque no es que no vuelva a haber, no es que no vuelvan a haber conflictos familiares, no es que no vuelva a haber juicios, prejuicios,
conclusiones o puntos de vista hacia otro. Pero es mucho más rápido y más fácil cuando tienes ya la información, está introyectada en ti y a la próxima tú dices, hey Juliana, no, acuérdate que sí, mil disculpas. ¿Sí? Y no se genera un conflicto generacional o una ruptura de pareja, un conflicto de pareja, un conflicto con sobrinos, hijos, compañeros de trabajo, jefes, porque es que tú ya sabes que él tiene, esa parte tiene la responsabilidad, pero el foco siempre está en ti y el foco no se llama culpa, o sea, el ojo siempre vuelve acá. ¿Y por qué reaccioné así? Sí, no debería hacerlo. Y es mucho más resolutivo, mucho más fluido de esa manera. Además, solamente puede resolver desde uno. Saludos, Tati. Saludos, Tati. Va a quedar en todas.